Buenos días, mis amados. ¿Cómo amanecen? Qué bueno poder estar aquí nuevamente en la casa de Dios y en este día maravilloso para seguir con este tema espectacular. Yo le decía a Héctor, a mí me encanta este tema del espíritu y hay otro tema que me fascina y me gusta hablar y es acerca de la fe. Y justamente pues es lo que vamos a hablar en esta mañana, lo poderoso del Espíritu Santo de Dios, cómo nos va llevando Dios y cómo nos va introduciendo a cosas maravillosas. Los beneficios, estamos hablando de los beneficios de hablar en lenguas. Grítalo fuerte, los beneficios de hablar en lenguas. Mire lo que dice tercera de Juan 1:2 para iniciar. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Yo pregunto, ¿cuántos son amados de Dios? ¿O cuántos se sienten amados por Él? El deseo de Dios, como nos acababa de decir el pastor, es de bendecirnos a nosotros. Y no solamente a nosotros, sino a toda nuestra casa y a nuestra familia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en unas cosas. No, dice en qué. En todas, ya lo proyectaron. Ay, no, en todas las cosas. Que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, como prospera nuestra alma. Di conmigo, la prosperidad externa está conectada. Levanta tu mano derecha, los veo como muy flojos. Allá María con las manos cruzadas. A ver, eso. La prosperidad externa está conectada con la condición de mi corazón. ¿Sí sabía eso? Que la situación que tú vives externamente está conectada con la condición interna de tu corazón, de tu hombre interior. Pero si tú has estado viviendo alguna condición externa a la cual tú no quieres, porque no se te está haciendo real lo que Dios está diciendo, pues este día es un día especial para que tú transiciones a lo nuevo de Dios. Y como la hermana que contaba el testimonio, pueda recibir esa paz y esa revelación que solamente la da Dios en su espíritu. Y tú puedas, pues si estás pasando esta condición, puedas transicionar y recibir lo que Dios quiere darnos a través de esta arma poderosa que empezamos a tratar en este tiempo después de los 3 días de celebración de la fiesta de Pentecostés. Cuando hablamos de Pentecostés estamos hablando de la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y entonces hemos estado tratando este don maravilloso, que yo quiero que tú hoy te centres en la persona del Espíritu Santo de Dios y puedas recibir todo lo que Dios quiere darnos en esta mañana para beneficio de nosotros, porque el deseo de Dios es bendecir. Y hemos estado hablando de las lenguas, ¿cierto? ¿Y qué es eso de lenguas? Voy a recordar un poco para los que no vinieron el domingo y también para los que estábamos, tener algo más fresco y poder seguir en esa dirección. Y los que hablaron el domingo 1 o 2 palabras, podamos volver otra vez y seguir hasta fluir como río. Entonces, el hablar en lenguas es esa habilidad de hablar un lenguaje sobrenatural. Algo sobrenatural que no hemos estudiado, no hemos aprendido ni conocemos. ¿No le parece maravilloso? Porque dice la palabra, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, dice en 1 Corintios 14:2. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cuántos hablaron misterios en esta semana? ¿Cierto? Por el Espíritu hablamos misterios. Y los misterios es algo escondido, los secretos de Dios, los que nos habla el profeta Isaías allí, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, que solamente Dios los da a aquellos que por el Espíritu los anhelan y los escudriñan. ¿Cuántos quieren los secretos escondidos y los tesoros muy guardados? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman y le obedecen. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios.
Me alegra mucho de ellos que dieron testimonio, de los que llamaron y dijeron, hablé en lenguas, estuve orando. Porque de ellos, de los que son obedientes, dice la palabra, de ellos es el reino de los cielos. De ellos son los puros de corazón, ellos verán a quién. A Dios, ¿cierto? Porque al hablar en lenguas estamos siendo transformados, cambiados y mudados, y no estamos hablando con ningún hombre, sino estamos hablando con quién. Con Dios, aunque nosotros desconozcamos lo que estamos diciendo en el Espíritu. Ya tú sabes y no tienes por qué como preocuparte, ¿cierto? Porque la palabra lo dice, que cuando hablamos en lenguas, nuestro entendimiento, di conmigo, mi entendimiento, mi razón, queda sin fruto. No entiende nada, pero ¿qué me importa a mí que la razón no entienda nada? Puesto que la razón siempre quiere matar, la razón siempre es la guillotina que quiere matar, ¿qué? Mi fe. Entonces, ¿qué me interesa a mí que la razón no se edifique? ¿Que se edifique qué? Mi espíritu, que es el que está conectado con Dios, y que cuando yo hablo en nuevas lenguas, con Dios por mi boca estoy hablando misterios. Di conmigo, misterios, cosas escondidas, tesoros guardados que Dios tiene reservados para los que le aman. Y decíamos el domingo que cuando nosotros hablamos en lenguas, oramos la perfecta voluntad de Dios. Yo quiero ver esas manos levantadas de los que practicaron en esta semana, que no escribieron un testimonio, bien las manitas levantadas, bien de los que practicaron en esta semana. Entonces, oraron la perfecta voluntad de Dios, así sea una o dos palabritas. También decíamos que somos edificados en nuestro espíritu y nuestro hombre interior se expande. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y edificar significa mejorar intelectualmente. ¿Cuántos quieren mejorar intelectualmente? Entonces, edificar es eso, mejorar intelectualmente. Orar en nuevas lenguas me renueva y somete ¿qué? Mi mente, que siempre quiere ir más allá. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde? Para dónde va la mente. Pero di conmigo, pero en mí no funciona eso. Di conmigo, en mí la fe va por encima y más allá de mi razón. La fe va por encima y más allá de nuestra razón. Entonces, esa era como recordando un poco lo del domingo. Y para los que vienen hoy y que no estuvieron, podamos entrar un poco más en el tema. Pero el verso para hoy está en Judas 1:20, el pastor estaba declarando esta mañana, o el que declaramos durante toda la semana, que fue la dona de la semana. Dice en Judas 1:20, pero vosotros, amados, ¿cuántos son amados? Nuevamente Dios nos llama ¿cómo? Amados. Por eso tú no puedes pensar que de Dios son las cosas malas y todo eso. No, porque el deseo de Dios es bendecirnos. Y Él nos ve como sus amados, como sus hijos. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Di conmigo, mi fe es santísima. Ni siquiera dice santa, dice ¿cómo? Santísima, o sea, supremamente especial. Sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que se edifica nuestra fe? Orando en el Espíritu Santo. Hay de aquellas personas que dicen, ay, ore usted porque usted tiene más fe que yo. ¿Ha escuchado decir eso? Ay, ore usted porque usted tiene más fe que yo. No, todos tenemos una medida y la podemos ir edificando, expandiendo y ampliando, usando esta poderosa arma que es el hablar en lenguas. Dice otra versión, aprendan a orar guiados por el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, hola, aprenda a orar guiado o guiada por el Espíritu Santo. Ore en el poder del Espíritu de Dios, dice otra.
ore en el poder del Espíritu de Dios. O sea que cuando tú estés hablando en lenguas y si alguien te quiere decir algo, pues déjalo. Pero tú sabes que está orando en el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Judas, este apóstol, al igual que Pablo, habla del bautismo en lenguas, orando en el Espíritu, y que cuando oramos en lenguas, nuestro hombre interior, nuestro espíritu, ¿cierto?, es edificado y hay un resultado maravilloso que produce, hay un maravilloso resultado que produce una fe pura. Di conmigo, cuando yo oro en el Espíritu, el resultado es una fe pura. ¿Cuántos quieren esa fe pura? Entonces, para los que están tomando notas, el domingo pasado quedamos en el numeral 3. Hoy sería numeral 4. Orar en lenguas produce en mí una fe pura. Di conmigo, produce en mí una fe pura. Edificaos, dice la palabra, sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo es la fe? Santísima. La santidad es pura, es completa. La santidad no es un pedazo, la santidad no es un %. La santidad de Dios es completa y perfecta y total. No es un poquito, no es allá, es como en la santidad de Dios, completa. Di conmigo, completa, total y perfecta en la santidad de Dios. Y cuando oramos en el Espíritu, nuestra fe va creciendo y ella crece completa, íntegra y sin mezclas. Por eso el Señor nos habla de guardar nuestra fe, de no estar como las olas del mar, nos dice allí en el libro de Santiago, que van y qué, y vienen. Una persona en un lado, en otro, va y viene inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que se le desmejora a una persona que vive así? La fe, empieza a perder la fe. Pero ya Dios te está dando un arma poderosa en este día para que tú empieces a edificar tu fe, y no cualquier fe, sino una fe pura. Di conmigo, una fe pura que viene de Dios, que Dios mismo es el que la pone en tu vida. Pero tenemos que simplemente activarla. ¿Cómo? Orando en el Espíritu. Mire, la Biblia nos habla del tamaño de la fe. No es tanto el tamaño, sino el tipo de fe. Jesús dijo, cuando habló acerca de la semilla de mostaza, ¿qué dijo con respecto acerca de la semilla de mostaza? Que era ¿qué? La más chiquitita de todas las semillas, ¿cierto? La más pequeñita de todas las semillas. Y que si tuviéramos la fe como esa semillita de mostaza, él ahí no habló de la cantidad de fe, sino del tipo, ¿cierto?, de fe. Que cuando tú hablas en lenguas, eres edificado y estás produciendo esa fe pura, puesta ¿por quién? Por Dios, que aunque pequeña, como la semilla de mostaza, es capaz de cambiar lo natural en sobrenatural, lo imposible en posible, y de mover toda montaña. Dice la palabra, esa fe así de grande como ¿qué? Como el grano de mostaza. Esa fe como el grano de mostaza. Dios la quiere transformar y Dios la quiere llevar a ese nivel de mover montañas. Porque no es el tamaño, sino es el tipo de fe. Y la encontramos orando en el Espíritu. Dios va produciendo en nosotros esa fe pura, que aunque pequeña, tú no te asustas de las situaciones, sino por lo contrario, ves y crees y caminas en esa dimensión
de las cosas de Dios. Pero recuerda que tenemos que practicar. Y acuérdate que decíamos que practicar esta arma poderosa es simplemente como encender ¿qué? El botón. ¿Alguien se acuerda de encender el botón? Es como cuando tú entras a un cuarto oscuro y ¿qué? Y prendes el botón de la luz y alumbra. Y luego sales y simplemente apagas. Y así de la misma manera es cuando tú quieres hablar en lenguas. Tú simplemente, cuando ya has sido bautizado con el Espíritu de Dios, simplemente hablas cuando quieres y paras cuando quieres. Y entre más hable y vivas una vida de oración en lenguas, pues vas entrando en terrenos más maravillosos de los cuales les estaba hablando ahorita, que son los misterios no revelados. Entonces es simplemente que tú te acostumbres, y es tan fácil que es pedirle a Dios, y Dios dice en su palabra que todo lo que pidiéremos al Padre en oración creyendo, ¿qué pasa con Él? ¿Nos lo va a qué? A dar. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ese don? Entonces ve preparando tu espíritu. Recuerda que no es aquí, di conmigo, no es aquí, es aquí, es de mi interior. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? De mi interior corren, ¿qué? Ríos de agua viva. De nuestro interior corren ríos de agua viva, refiriéndose a la llenura, a la frescura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, anhelemos esto, el ser llenado con esta arma poderosa del Espíritu Santo. El libro de Hebreos, que es este capítulo 11, que habla de todos los héroes de la fe, vemos ahí milagros sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales que vieron todos estos hombres y todas estas mujeres que son mencionados allí. Vieron estos milagros, pero ellos, los que son mencionados en este capítulo 11 que habla a través de la fe, fueron hombres y mujeres llenos de defectos como nosotros. No eran alguien, mejor dicho, no, todos tenían defectos, pero lo único que hacía y marcó una diferencia en ellos era que tenían una fe pura. Mire, habla de Rahab, la ramera, de Sansón, de Jefté, de David, de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Abel, de todos estos hombres llamados héroes de la fe, con muchos defectos como tú y yo. Por eso si el enemigo te viene a minar la mente y a decir, pero si tú eres un pecador, ¿qué vas a hablar en qué? En lenguas. Eso que hable al pastor o los de hermanos de la iglesia, pero tú, y tú le vas a decir al diablo, sí. ¿Qué le vas a decir? Yo hablo en qué? En nuevas lenguas. Porque si Dios te perdonó, Dios te perdonó. Dios te perdonó, Dios te perdonó. Y el Padre cuando te va a mirar a ti, te va a mirar a través de ¿quién? De Cristo Jesús, de la sangre vertida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y cómo te va a ver el Padre? Acto, listo para hablar en lenguas. Si Sansón, que está nombrado aquí como héroe de la fe, hola, y tú miras la vida de Sansón, no, ese Sansón, pero para Dios era un héroe ¿de qué? De la fe. Porque simplemente creemos en Dios que nos liberta, que nos libera de la esclavitud del pecado y que nos cambia y nos muda en nuevas personas, y el deseo de nosotros es fluir en el Espíritu. Por eso acuérdese lo que les decía el domingo, el diablo por todos los medios te va a lanzar dardos a la mente para que tú vayas a hablar en lengua y dices, eres tonto, lo que haces, pierdes tiempo, eres loco porque no entiendes. Pero recuerda que lo que para el mundo o para el diablo es locura, para ti, yo y nosotros es que poder de Dios. Entonces,
Tú conoces la palabra y ya sabes que cuando hablas en lenguas por el Espíritu está hablando ¿qué? Misterios, grítalo fuerte, misterios. Y entonces esos misterios atormentan a Satanás. Y como es atormentado, entonces viene y la coge contra ti y te dice que tú no lo hagas. Pero ya tú conoces sus artimañas y no va a caer en su lazo. Porque todos estos héroes de la fe están escritos ahí como héroes de la fe y tenían una fe pura, ¿cierto? Porque taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, hicieron tantas cosas estos hombres que nosotros creemos que ellos eran, mejor dicho, no los alcanzamos, no, pero eran normales como somos tú y yo. Simplemente que creyeron a Dios y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Por eso es importante hablar en lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar en lenguas? Porque al orar en el Espíritu, nosotros vamos a producir una fe pura. Di conmigo, al orar en el Espíritu. Levanta tu mano derecha para que esto quede bien grabado. Al orar en el Espíritu, voy a producir una fe pura, puesta por Dios en mi vida, sin manchas, sin mezclas y con la capacidad de transformar mis circunstancias. Aleluya. Oh Señor, esto es poderoso. Por eso el enemigo se opone, para que tú no lo hagas. Por eso si hablaste una palabra, dice, ay, olvida esa tontería. Pero en el nombre poderoso de Jesús, Dios, el Espíritu de Dios te está recordando en esta mañana que Él te ha empoderado para que mueva las circunstancias difíciles a través de este don de hablar en nuevas lenguas. Orar en el Espíritu produce un cambio, una transformación en nuestra mente. Nos da inteligencia. Dice también que científicamente, decíamos que científicamente está comprobado que produce inmunidad divina. El hablar en lenguas trae crecimiento, trae transformación, trae expansión, trae aumento. ¿Cuántos quieren todo esto? Aumentar, expandirse, hacer todas estas cosas hermosas en Dios. Crecimiento en el área espiritual, en el área familiar, en todo, porque no solamente este don de lenguas tú lo puedes hablar para ti mismo, sino también coger a uno por uno de tus hijos, a tu esposo, a tu esposa y llevarlo ahí como lo llevas. Bueno, yo dejé, por allá me tienen el celular, así como llevar en el celular ahí que coloca la foto de tu esposo, ahí, ¿cuántos colocan ahí la foto de su esposa, su esposo, sus hijos? ¿Cierto? La tienen ahí. Ahí, que la lleves frente a ti y entonces cada vez que la saque, ora en lenguas por él. Y ora en lenguas por ella y ora en lenguas por tus hijos, porque tú no sabes qué circunstancia difícil o adversa estén pasando allá afuera, pero si tú oras en el Espíritu, con esa oración puedes cambiar la circunstancia que esté viviendo. Y no solamente puede ser una circunstancia de dificultad, también puede ser una circunstancia de bendición que esté a punto de cerrar un negocio, a punto de hacer algo, a punto de conquistar algo, y tú empiezas a orar en lenguas y esa persona, ¡pum!, se da la bendición, se da el trámite, se hace el negocio, se transforma. Por eso habla de una transformación o ese cuidado divino. Que tu esposo salió, tu hijo salió o tu familiar salió y tú no sabes, con la condición que ahora estás, y de pronto tu esposo es policía, militar, que ahora no hay respeto por los policías, ni los militares, ni nada de eso. Entonces tú oras en lenguas y estás ahí declarando la protección divina sobre ellos, y cerco, vallado, muro y protección divina está sobre tus hijos. No importa si está en la selva, no importa en qué lugar recóndito de la tierra esté, hasta allá llega tu oración. Porque es poderoso. El hablar, levanta tu mano derecha y di conmigo, el hablar en lenguas cambia las circunstancias difíciles. Aleluya.
el hablar en lenguas cambia cualquier circunstancia. Simplemente vas a ver la gloria del Señor. Entonces, eso trae esta arma poderosa. O muchas veces tu familiar o tú mismo eres absorbido por el ambiente, por la gente que te rodea, por las palabras que escuchas allí con los compañeros de trabajo o la situación que estás pasando diario. Y como no oras, casi no oras, ¿cierto? Y mucho menos en lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Te sientes desanimado o desanimada. Pero la palabra del Señor dice, es una orden de Dios. Dice, sé lleno del Espíritu de Dios. Señala al que está a tu lado y dice, sé lleno del Espíritu de Dios. Míralo a los ojos. Mira ahí María Sebas a los ojos y dígale, sé lleno del Espíritu de Dios. Esa es una orden ¿de quién? De Dios. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Por aquí, ¿cómo somos llenos? Hablando en nuevas lenguas. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Amén. Hablando en nuevas lenguas, ¿cierto? Y ser llenos del Espíritu Santo debe. Levanta tu mano y di conmigo, ser lleno del Espíritu Santo debe ser un estado natural de nosotros los cristianos. No tiene que ser algo, no, tiene que ser un estado natural de nosotros. Y una de las maneras para estar así, en ese estado natural para nosotros, es hablando en lengua. Dice la palabra que hemos de pedir como conviene. Hay veces no sabemos, como me contaba la hermana, no saber cómo pedir por su hijo. ¿Sí? Y no sea que uno se encuentre orando una oración que no sea por él, ¿sí? Y el sueño de él esté ahí detenido. Entonces, ¿qué sabemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que si oramos en lenguas, estamos orando la perfecta voluntad de Dios para nuestros hijos. La perfecta voluntad de Dios para nuestra casa. La perfecta voluntad de Dios para nuestro negocio. La perfecta voluntad de Dios en todas las cosas. Para nuestra nación, para nuestra ciudad, para nuestra nación en este momento. Esta semana es decisiva para nuestra nación. Y tenemos que entrar en el Espíritu y orar en lenguas. Y si tú hablas en lenguas, por favor, ora en lenguas. Porque queremos saber orar como conviene para nuestra nación. Pero si lo hacemos en el Espíritu de Dios sí conoce y entonces va a escuchar y va a inclinar su oído y va a librar a nuestra tierra. Así que tenemos que orar. Es una semana crucial para Colombia y donde tú y yo como hijos de Dios, lo natural de nosotros los hijos de Dios es que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios y tenemos que levantarnos en oración por nuestra nación. Ser llenos del Espíritu. Vivir, porque si el estado natural del cristiano es ser lleno, vivir en el Espíritu debe ser igual también, vivir en el Espíritu. Eso no quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, neguemos la realidad de lo que está pasando y que podamos estar negando la realidad del tiempo presente, de lo que se está viviendo, porque es ilógico. Nunca nosotros negamos la realidad de las cosas, pero el orar en lenguas sí produce en nosotros una llenura del Espíritu Santo de Dios que nos lleva a tener una realidad y una mayor realidad y percepción del mundo espiritual. Di conmigo, me lleva a tener una mayor realidad y percepción del mundo espiritual donde Dios habita. Si somos hijos de Dios, estamos cerca de ¿quién? De Dios. Porque Jesús dijo, yo vine para unir cielo y tierra. Y nosotros estamos cerca a Él, porque Él habita en nuestro corazón. Y es más, dice que estamos sentados
en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces es clave para nosotros orar en lenguas. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay veces tú no agradas a Dios porque no tienes fe. ¿Y cómo edificas tu fe? ¿Orando en qué? En el Espíritu, y edificamos nuestra santísima fe. Es pura y es santa. Y lo logramos a través de orar en el Espíritu. Es clave. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en lo natural nunca va a alimentar tu fe. Tú tienes que sacar ese espacio, propiciar ese momento para buscar a Dios. Propiciar ese momento. El hecho de que hayas venido hoy aquí a la casa de Dios, propiciaste este encuentro con el Espíritu de Dios. Porque lo natural, la vivencia de allá afuera nunca va a alimentar tu fe. Por eso necesitamos de la llenura continua del Espíritu Santo de Dios, hablando en lenguas, no importando si este lenguaje es desconocido y no lo entendemos, pero para Dios sí es conocido, y eso es lo que vale para nosotros. Y tú lo hablas día tras día, mes tras mes, año tras año. Es un fluir continuo hasta llegar a ver como Dios ve. Hasta llegar a ese nivel cuando Dios le dijo al profeta Jeremías, ¿qué ve Jeremías? Y dijo Jeremías, yo veo una olla hirviendo. Y dijo el Señor, ¿qué ve Jeremías? Dijo, yo veo un almendro, un árbol de almendro. Dice, sí, estás viendo porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios quiere que nosotros entremos en ese ámbito del Espíritu para que podamos llegar a ver como Dios ve, y que cuando Dios nos pregunte qué estamos viendo, estemos viendo exactamente lo que Dios está viendo, y entonces el milagro pueda suceder. Pero necesitamos entrar en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. Y es un fluir continuo, es día tras día. Di conmigo, es día tras día, es mes tras mes, es año tras año. Eso lo dice la palabra. Reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Pero que la bendición del Dios Todopoderoso para aquel que la busca y la espera y la anhela, viene porque viene. Viene porque viene sobre tu casa, sobre tu vida. Así que lo natural nunca va a alimentar tu fe. Tú tienes que propiciar esos momentos para poder encontrarle al Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque también una persona carnal no es solamente aquella que vive en las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Alguien puede decirme una obra de la carne? Porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué más? Adulterio, fornicación, borracheras, orgías, ¿qué más? Celos, envidias, contiendas, todas esas. Vivir en la carne no solamente significa vivir en las obras de la carne, sino también una persona que es creyente y no vive en el Espíritu de Dios. También eso significa caminar en las obras de la carne. El que no vive en el Espíritu. Y si no vive en el Espíritu, di conmigo, si no vive en el Espíritu, no puede ver en el Espíritu, y por ende no puede caminar en fe. Y entonces por eso son esas luchas y esa situación en la vida que la gente no alcanza, no puede ver, porque no significa que esté practicando borrachera, homicidio, fornicación, adulterio, no esas cosas, sino no estás transicionando a lo que Dios te está pidiendo, no estás viviendo en el Espíritu.
Daniel nos hablaba acerca de la comunión, de lo que es tener oración diaria en lo secreto, pero también poder estar en comunión diaria con Dios. Y tú dices, yo oré aquí en la casa o en la iglesia y me voy. Y ya no vuelvo a orar por allá, ya ni me vuelvo a acordar de eso. No, tú puedes ir en tu carro si tiene. Puedes ir en la moto, puedes ir en el metro, puedes ir en lo que sea, en el bus, puedes estar en el banco, puedes estar en cualquier lado. ¿Y puedes estar en qué? En el Espíritu. Puedes ir caminando, puedes venir yendo para la iglesia, yendo en el camino, dijo el Señor. Puedes ir hablando en lenguas, ¿sí? Edificado en el Espíritu. Porque puedes estar viviendo en la carne porque no estás obedeciendo. Y entonces, prima más que la razón, la incredulidad y todas esas cosas que matan la fe, porque tú no te has lanzado, no has orado y le has dicho, Señor, yo quiero. Y esto, dice el Señor, eso está disponible para cualquiera. Simplemente es pasar, creer y prender, como decir, prender ¿el qué? El botón. Y bueno, y si tú te encuentras en esta condición, que el bullicio del mundo es más fuerte para ti que poder oír la voz de Dios o poder creer a su palabra, es tiempo de orar en lenguas, es tiempo en que tú ores en lenguas para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida con ese poder sobrenatural y tú puedas ser cambiado y transformado. Si ese es tu caso, que tú dices, no, es que me es difícil oír que sea Dios que me habla. Me es difícil poder entender la palabra. Creer, ¿será que sí será verdad? Hay personas que me han dicho, ay, pastora, ¿será que eso sí será verdad? Hola. Entonces, si estás así, tienes que anhelar el orar en lenguas porque tú transicionas. ¿Cómo va a ser su fe si oras en lenguas? ¿Cómo es su fe? Pura, ¿sin qué? Sin mancha y sin mezclas. Es una fe pura, ¿y quién la da? Dios. ¿Cuántos quieren esa fe pura? Los puros, los limpios de corazón, ellos verán a quién, a Dios. Y esto no quiere decir, ay, los puros, no, tenemos defectos, pero estamos en proceso de cambio y Dios te ve puro y limpio de corazón y calificas para ver a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ver a Dios? Queremos ver a Dios. Y si no, Rahab la ramera, ¿por qué está aquí en la lista de los héroes de la fe? Porque transicionó a lo nuevo, porque creyó. Y Dios, a través del Espíritu, le colocó sobre ella una fe pura para creer que lo que ella estaba haciendo, escondiendo esos espías allí mientras pasaba el pueblo malo, tuvo una repercusión en su vida que hasta hoy la podemos estar leyendo nosotros. ¿No le parece glorioso lo que Dios quiere hacer con tu vida y la mía? Un cambio poderoso. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a orar en el Espíritu para que podamos ser transformados. Y una de las cosas, si tú no estás viviendo conforme dice la palabra de Dios en tu vida, tú tienes que tener una transformación de mente, de tu mente y de tu corazón. Dios quiere transformar tu mente, quiere mejorarte intelectualmente, quiere darte una fe pura, que la fe esté por encima de la razón y mucho más allá. Y no sea lo contrario, ¿será que sí, será que no? ¿Será que eso que dijo la pastora allá el domingo era verdad?
Pues busca, toma los textos bíblicos y busca en la casa y lee. Para que podamos transicionar a lo que Dios quiere. Porque Dios quiere transformar nuestra vida y nuestro corazón. Dice que el que habla en lenguas, cuando oro en lenguas, mi entendimiento queda sin ¿qué? Sin fruto. Pero mi espíritu es el que ora, es edificado y ora la perfecta voluntad de Dios y mi fe se purifica. ¿No le parece glorioso eso? Que si mi entendimiento, mi razonamiento queda sin ser edificado, pues ¿qué me interesa a mí que no sea edificada la razón? ¿Cierto? Pero el Señor quiere que tú y yo aprendamos eso. A orar la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Y que nuestra fe produzca ese cambio que Dios quiere. Como decía al principio, amados, yo deseo que ustedes sean ¿qué? Prosperados. Es el deseo del Padre. Pero ¿cómo viene la prosperidad a tu vida? ¿Cómo viene el ensanchamiento? ¿Cómo Dios te quiere bendecir? Si no transicionas a lo nuevo de Dios y si no quieres, ni siquiera abres la boca. No, cuando pasemos aquí, ¿cuántos van a abrir la boca? Y no importa el sonido que salga. Di conmigo, no me va a importar el sonido. No me va a importar el sonido. Cualquier sonido, no te asustes, es un sonido de Dios. Di conmigo, levanta tu mano. Y en esta mañana, di conmigo, y en esta mañana, yo voy a subir el sonido de Dios en mi vida y voy a hablar en nuevas lenguas. Mi fe se va a edificar. Voy a tener una fe pura para mover montañas. Aleluya. Vamos a pasar y vamos a hablar y no importa el sonido. No te asustes del sonido. Yo hablo y yo ni sé qué hablo. Pero, ¿qué me interesa que el entendimiento sea edificado? No, mi razón no tiene nada que ver ahí. Yo simplemente creo y oro. Y termino con esto. El orar en lenguas te libera. Hay un salmo que dice, Señor, cuando tú rompas los yugos, cuando tú rompas los yugos de nuestros pensamientos, los cuales nos han tenido cautivos, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Grandes cosas ha hecho Jehová con tercer cielo y nosotros estaremos alegres. Aleluya.